Continuando con nuestro laboratorio del día de hoy, nuestro primer laboratorio de mecatrónica de grado sexto, voy a proceder con toda la parte práctica de este laboratorio. ¿Listos? La parte teórica fue la que vimos en el video anterior. Entonces, como primera medida, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar los materiales que necesito para el desarrollo de nuestro primer laboratorio, ¿cierto? Y como materiales que tengo. Tengo que usar estas cuatro resistencias que ya nombré en el material anterior, ¿verdad? Un diodo LED rojo y una batería de 5 voltios. ¿Listos? Para este caso yo voy a simular a través de un programa el diseño pictórico, o sea, el diseño pictórico se trata básicamente de un esquema real del laboratorio. ¿Listos? Lo voy a hacer sobre una protoboard. Entonces vamos a empezar a manejar. Acá como pueden ver yo ya tengo mi protoboard, ¿cierto? Es esa, ¿listos? Voy a usar una protobar más pequeña para que se vea más claro el tema, ¿listos? Entonces, acá tengo mi protobar. Entonces, ¿cuál es el primer elemento que necesitamos? El primer elemento que necesitamos es una resistencia de 100 ohmios, ¿listos? Entonces, voy a colocar aquí una resistencia de 100 ohmios. Permítanme que está cargando el programa. Entonces, voy a ubicar mi resistencia de... La voy a traer acá. ¿Listos? Ahí la traje. Pero, si nos damos cuenta, la resistencia de 100 ohmios es café, negro, café, dorado, ¿verdad? Acá la tenemos. Entonces voy a cambiar el valor de la resistencia por 100 ohmios y como nos podemos dar cuenta, ahora sí es la resistencia que nosotros queríamos. ¿Cuál es el segundo material? No le vamos a poner cuidado a estas tres resistencias. El segundo material es un LED rojo. ¿Listos? Entonces voy a traer un LED a nuestra protoboard. Un LED rojo, acá lo tenemos, lo voy a arrastrar y ya tenemos nuestro LED rojo. ¿Listos? Ahora, nuestro último material, ¿cuál va a ser? Va a ser una batería de 5 voltios. Entonces, voy a traer las baterías. En este caso voy a usar una batería compuesta o lo que quiere decir una batería que tiene varias baterías conectadas en serie. ¿Listos? Es esta. Acá tengo mi batería. Listos. Si nos vamos a nuestro diagrama esquemático, nos dice que el polo positivo, ¿sí? Lo vemos acá, tiene que ir conectado a uno de las patillas de la resistencia, ¿verdad? Entonces, como primera medida, yo voy a colocar esta resistencia en mi protoboard. Si ven, cada puntico es, aquí en este caso, si tuviéramos una protoboard, perdón, real, podríamos insertar las patillas, que son estas, de cada elemento, de cada componente electrónico, los podríamos insertar ahí. Acá yo voy a simular que voy a insertar esa resistencia ahí. ¿Listos? Si se dieron cuenta que alumbraron unos punticos verdes, esos punticos verdes me están indicando que yo ahí puedo conectar cualquier otro elemento para que se complete el circuito como en esta otra parte. ¿Listos? Entonces, si yo necesito conectar la patilla de la batería con una de las patillas de la resistencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cojo un cable y recuerden que el cable rojo siempre va a ser positivo. Estiro ese cable y lo coloco o lo inserto en cualquiera de estas patillas. Y ahí va a haber una conexión. ¿Listos? Ahí me quedó conectado. Voy a arreglar este cable para que se vea más bonito. Listos. Ya conectamos.
el polo positivo de la pila con una de las patillas de la resistencia, ¿cierto? Estos punticos verdes me están indicando que hay continuidad o el circuito está completo hasta este punto, ¿verdad? Ahora, ¿qué sigue? De la otra patilla de la resistencia vamos a conectar el ánodo o la parte positiva de nuestro LED, ¿verdad? Entonces voy a girar este LED, listos, y voy a conectar una de sus patillas. ¿A dónde? En cualquiera de los puntos verdes, ¿listos? Listos, ahí lo conectamos. Ahora necesito esta patilla, si se dan cuenta, esta patilla no está en ningún contacto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? La estiro acá y listos, ya la conecté. Si vieron que se reflejó aquí los punticos verdes, o sea que ya conectamos esta parte, una de las patillas de la resistencia a la patilla positiva, perdón, de nuestro LED, que es este punto de acá. ¿Listos? ¿Qué nos hace falta? Según nuestro diagrama esquemático nos hace falta conectar el polo negativo de la batería a el cátodo o la parte negativa de nuestro LED. Y procedemos a hacer eso. Entonces cogemos un cable, lo estiramos y lo conectamos a cualquiera de los punticos verdes que están alumbrando acá para que se complete el circuito. ¿Listos? Ahí lo conecté. Y ese es nuestro diagrama pictórico. ¿Listos? Recuerden que en nuestra actividad nos estaban pidiendo como primera medida es ver el video número 2 de apoyo, que es el que estamos viendo en estos momentos. El segundo es realizar en el cuaderno el diagrama esquemático, que es este diagrama. ¿Listos? Ese diagrama que tenemos ahí. Como tercer punto, nos dice que tenemos que realizar en el cuaderno el diagrama pictórico. El diagrama pictórico es este esquema: la protoboard, la batería, la resistencia, el LED con todos los cables. ¿Listos? Este es el diagrama pictórico que ustedes tienen que hacer en su cuaderno. ¿Listos? Y ya voy a explicar el último punto. Vamos a ver cómo funciona cómo funciona este laboratorio. ¿Listos? Entonces, voy a usar otro programa para hacer nuestro laboratorio y voy a colocar a través de símbolos, ¿verdad? A través de símbolos voy a colocar los materiales que nos van a pedir. Entonces, ¿cuáles son los materiales que nos van a pedir? Nos están pidiendo una resistencia. Entonces, aquí en mi programa voy a buscar las resistencias. ¿Listos? Voy a buscar una resistencia este es el símbolo de resistencia, ¿verdad? ¿Listos? Esa es mi resistencia. ¿Qué otro material nos pide? Un diodo LED rojo. Un diodo LED rojo. Acá lo tenemos. Red LED o diodo LED rojo. ¿Listos? Y por último, ¿qué nos piden? Una batería. ¿Listos? Si se dan cuenta, son los mismos símbolos que hemos usado en las clases, o es el mismo símbolo que tenemos acá. ¿Listos? La resistencia, tenemos una resistencia, el diodo LED, tenemos acá un diodo LED y tenemos por último una batería. Acá tenemos una batería. ¿Listos? Entonces, ¿yo qué hago? Voy a darle a esta batería que tenga un valor de 5 voltios. Ya me la cambió. ¿Listos? ¿Cuál es la primera resistencia que vamos a usar? La resistencia de 100 ohmios. Entonces acá voy a cambiarle su valor por 100. Acá coloco por 1, que quiere decir ohmios. 100 ohmios. ¿Listos? Y voy a proceder a hacer la conexión. ¿Listos? Acá. Aquí ya conecté y aquí ya conecté. Voy a ampliar un poquitico la imagen para que ustedes vean qué va a pasar. 150, 200.
Listos. Ya tenemos mi conexión. Voy a encender el circuito a ver qué pasa. Como se dan cuenta, empezó a fluir la corriente, si se dan cuenta. Aquí están los electrones fluyendo a través de la resistencia. De la resistencia pasan los electrones al LED que en estos momentos está alumbrando, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo cambio? En nuestra lista de materiales habíamos pedido otra resistencia. ¿Qué pasa si yo cambio esta resistencia de 100 ohmios por una de 220 ohmios? Vamos a ver qué pasa. Si yo cambio por una de 220 ohmios, fíjense en el LED, ¿qué es lo que va a pasar? Si se dieron cuenta que, que perdió luminosidad, vamos a ver qué pasa con una de 1K. Vamos a colocar una de 1 kilo ohmio, fíjense al LED, perdió luminosidad, si se dieron cuenta, y los electrones empezaron a circular de manera más lenta. ¿Esto es gracias a qué? Recuerden que la resistencia es un componente electrónico que se opone al paso de corriente. Entonces, entre más capacidad o más kiloohmios tenga la resistencia, va a oponer más corriente. Quiere decir que le va a entregar menos corriente al LED. Por lo tanto, el LED va a alumbrar menos, ¿cierto? Vamos a colocarle otra vez una de 100 ohmios. Como es una resistencia más pequeña o de menor valor, pues va a dejar pasar más corriente. Y por lo tanto, el LED va a alumbrar más. ¿Sí se dieron cuenta? Colocamos una de 220 ohmios. Entonces, acá casi no se va a ver la diferencia. Ahora bien, si nos fijamos en la lista de materiales, nos habían pedido una resistencia de 6.8 kiloohmios, ¿cierto? Es mucho más grande que la de 1 kiloohmio que teníamos. Si yo coloco esta resistencia, ¿qué va a pasar? Si ven que los electrones dejan de fluir con más velocidad, ¿por qué? Porque la resistencia, al ser de mayor valor, va a oponerse al paso de corriente y por lo tanto va a entregarle menos corriente al LED. Esa es la función de la resistencia, ¿listos? Oponerse al paso de corriente. Entre más pequeña sea la resistencia, va a entregar más corriente, por lo tanto el LED va a iluminarse más. Miremos otra vez con la primera resistencia. ¿Sí? Si se dan cuenta los electrones, acá en este programa nos deja ver el flujo de electrones. Y el flujo de electrones es más rápido. Hagamos de cuenta que es una autopista y la autopista está desocupada. Pues los electrones van a circular más rápido a través del circuito. ¿Listos? Pero si hubiera una resistencia, quiere decir, vamos a colocar una de 1K, que la resistencia es más grande, entonces el flujo de los electrones va a ser más lento, si se dan cuenta. Por lo tanto, va a entregar menos tensión o voltaje a nuestro dispositivo que es el LED y por lo tanto él va a alumbrar menos. Esa es la función de las resistencias. ¿Listos? Entonces vuelvo y recuerdo cuál es la actividad. La actividad es realizar en su cuaderno el diagrama esquemático, que es este. ¿Listos? Segundo punto es realizar en su cuaderno el diagrama pictórico, que es este. ¿Listos? Y como tercer punto, me tienen que dar una conclusión con sus propias palabras sobre el funcionamiento de las resistencias, que fue lo que hicimos acá. ¿Listos? Acá cuando cambiábamos de resistencias pasaba algo, ¿cierto? Entonces me tienen que dar una conclusión con sus propias palabras de cuál es el funcionamiento de la resistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.